Le entregaron un rifle viejo y sonrieron con cortesía, asumiendo que fallaría, y así fue, una vez. El joven instructor susurró, no desperdiciemos mucha munición. Pero en su segundo disparo, el campo quedó en silencio. Nadie sabía quién era, hasta que el comandante de la base dio un paso adelante y dijo, ese hombre aún tiene el récord vigente más largo de nuestra historia. Si crees que la verdadera destreza nunca desaparece, y que algunos veteranos aún guardan historias que vale la pena escuchar, suscríbete y acompáñanos. Esta es especial. El aire matutino era fresco en Fort Aston, una pequeña base militar justo a las afueras del pueblo. La mayoría de los días era tranquilo, pero hoy el campo de tiro estaba animado. Los nuevos reclutas formaban en línea, cascos ligeramente inclinados, rifles relucientes con aceite fresco. Venían por un solo motivo, la prueba trimestral de puntería. A un lado, una vieja camioneta Ford oxidada avanzó por el camino de grava. La puerta del conductor se abrió despacio y un hombre mayor bajó. Se llamaba Edward Dawson, aunque la mayoría lo conocía como Eddie. Llevaba un cortavientos viejo sobre una franela gastada, y su bota izquierda mostraba una ligera cojera. Colgaba de su hombro una bolsa de tela, no militar, solo lona y uso. Su nieto, el soldado Jesse Dawson, corrió desde la línea. «Abuelo, llegaste», susurró, con los ojos brillantes. Eddie esbozó una pequeña sonrisa. «No me lo perdería, Jesse. Pensé en ver cómo se lucían ustedes». Uno de los reclutas más jóvenes miró curioso. «¿Quién es ese viejo?» Jesse se giró. «Mi abuelo». Solía disparar en sus tiempos, pero el chico ya desviaba la mirada. Los instructores apenas notaron a Eddie al principio. Finalmente, uno de ellos, el sargento Kramer, se acercó con una silla de plástico. «Puede mirar, señor», dijo con cortesía, «pero, mejor que se quede detrás de la línea. Aquí se pone ruidoso». Eddie asintió. «Claro». Pero justo antes de sentarse, abrió su bolsa de lona. Dentro había algo envuelto en tela, un rifle largo y antiguo, pulido pero claramente usado. Pasó la mano por el cañón como saludando a un viejo amigo. Nadie se dio cuenta. Todavía no. El sargento Kramer soltó una risa corta al ver el rifle en manos de Eddie. «No creí que aún usaran rifles con culata de madera así», dijo, riendo. «Mejor colgarlo en un museo, señor». Eddie solo asintió. «Funciona mientras mis manos cooperen». Jesse se movió incómodo. Disparaba bastante bien en sus tiempos. «Claro», dijo Kramer, escaneando la fila. «Tenemos un blanco libre en la línea 9 si quiere tirar un par de tiros, por diversión». La palabra diversión quedó en el aire como un chiste que nadie entendía. Eddie avanzó hasta la línea 9, más lento que los demás. Ajustó sus gafas y enderezó los hombros lo mejor que pudo. Su rodilla izquierda temblaba un poco. Algunos reclutas cercanos intentaban no mirarlo. Uno susurró: «Betty, el rifle, ni puede mantener el cañón quieto». Otro se rió. «Mejor llamen al control para que manden un médico». Eddie no escuchó nada. O quizás simplemente eligió no hacerlo. Levantó el rifle, cerró un ojo, respiró profundo y ¡bam! La bala falló. Limpio. Hubo una pausa y algunos risitos ahogados. Kramer aplaudió. «Bueno, no desperdiciemos tanta munición ahora». Pero la voz de Eddie cortó el aire, calmada y firme. «Uno más». Kramer se giró, con las cejas levantadas. «Señor, tal vez sería mejor si». «Dije uno más», repitió Eddie, clavando la mirada. Su tono no era fuerte, pero algo hizo que todos se detuvieran. Jesse dio un paso adelante. «Él puede con esto». El sargento Kramer miró a los demás instructores y asintió. «Está bien, uno más». Eddie se tomó un momento para estabilizarse. Esta vez no se apresuró. Pasó el pulgar por la culata como recordando algo. Luego ajustó su agarre, lento y preciso. El viento amainó, los demás seguían hablando, pero Eddie no escuchaba. Solo el ritmo de su respiración, inhalar, exhalar, concentración. Levantó el rifle otra vez, esta vez sin temblar, solo quieto, con una calma serena. El dedo sobre el gatillo, y ¡bam! Y el sonido que siguió fue silencio. El disparo resonó a lo largo del campo, cortando el aire quieto como un susurro con peso. Al principio nadie dijo nada. Luego alguien al fondo murmuró:
¿Fue un acierto? El sargento Kramer entrecerró los ojos mirando por la mira. No se movió, su mandíbula se tensó. Giró la perilla lentamente, acercando el zoom al máximo. Luego se recostó y se apartó del visor. Su rostro había palidecido. El soldado Jesse, ahora nervioso, alzó la vista. «Sargento». Kramer no respondió, solo hizo un gesto silencioso para que otro instructor mirara. Uno a uno, pasaron el visor. Esta vez no hubo risas. Ni burlas ni comentarios. Finalmente, un recluta más joven avanzó y levantó sus binoculares. No puede ser. Un blanco laminado ondeaba ligeramente al viento al otro extremo del campo. El centro del blanco había sido partido justo por el medio, un corte tan preciso que parecía un cuchillo atravesándolo de lado a lado. Un disparo, justo en el centro, perfecto. Eddie permaneció tranquilo en la línea, bajando el rifle como quien termina de servir un café. Su rostro no mostró orgullo. Ni sonrisa ni arrogancia. Simplemente se volvió hacia Jesse y dijo: «Eso basta». El recluta con los binoculares masculló. Ni siquiera se apoyó. No pensé que pudiera levantar ese rifle bien. Jesse sonrió, el orgullo hinchando su pecho. No necesita apoyo. Esa postura la construyó en el 68. Espera, ¿cómo dijo que se llamaba?, preguntó otro recluta en voz baja. El sargento Kramer finalmente aclaró la garganta. Edward Dawson. De repente, el silencio se volvió más pesado. No incómodo, sino respetuoso. Una voz al fondo dijo: ¿No creen que ese es Eddie Dawson de Fort Bragg? Kramer no respondió, porque en el fondo ya lo sabía. Un soldado salió corriendo hacia la oficina principal sin que nadie se lo pidiera. En minutos, los viejos registros del personal de la base fueron buscados en un sistema que no se usaba desde hacía años, buscando a Eddie. Él ya se había sentado de nuevo, poniendo con cuidado el rifle en su funda de lona, no para esconderlo, sino para descansar. Miró a Jesse y asintió, como un hombre que termina algo, no para él, sino para que alguien más fuera testigo. Los demás solo se quedaron mirando el centro partido del blanco como si significara algo más que un disparo. Porque en ese instante, significaba mucho más. El nombre Edward Dawson se propagó como una ola silenciosa entre la multitud. Algunos encogieron los hombros, desconocido para ellos, pero uno de los oficiales más veteranos del campo, el sargento maestro Clayton, con canas en las sienes y casi retirado, se detuvo de repente. Giró lentamente, frunciendo el ceño. «Dawson. Fort Bragg, 83, ¿cierto?» Kramer asintió. «Dijo que disparó allí, sí». «¿Por qué?», preguntó Clayton sin esperar respuesta. En vez de eso, se dirigió derecho al edificio de control al borde del campo. Adentro, la oficina estaba llena de archivadores viejos, placas polvorientas y una computadora lenta de hace 2 décadas. Tecleó despacio, una tecla a la vez. «Dawson. Edward. Buscar. Coincidencia encontrada». Hizo clic y apareció. Una entrada archivada con una foto escaneada de papel. Un hombre más joven, delgado y quemado por el sol, parado junto a un blanco de papel partido justo en el centro. Récord de puntería Fort Bragg, 1983. Disparo más preciso en condiciones de campo abierto. Invicto. Clayton parpadeó. La fecha del récord era 12 de julio de 1983, justo hace 40 años esta semana. Salió lentamente, sosteniendo una impresión en la mano como si pesara 10 kilos. Cuando regresó, una SUV negra había llegado al estacionamiento de grava. Del vehículo bajó el coronel Daniel Whitmore, comandante de la base. No dijo nada al principio. Caminó por todo el campo hasta ponerse frente al anciano sentado. Eddie no se levantó, solo lo miró. El coronel Whitmore se quitó el sombrero. «Señor», dijo en voz baja, «guardamos una placa dentro. Ha estado colgada sobre la oficina del campo por 40 años. Su nombre está en ella. Algunos la leen una vez al año. Pero la mayoría nunca supo que el hombre detrás de ella seguía vivo». Eddie asintió suavemente. «No vine por aplausos». «Lo sé», respondió Whitmore. «Pero ese disparo hoy no fue suerte, fue legado». Los reclutas se enderezaron un poco más. El instructor dio un paso atrás con respeto. «¿Y Jesse?».
Él miraba a su abuelo con un tipo distinto de orgullo. Ese que nace al darse cuenta que el apellido de tu familia significa mucho más de lo que imaginabas. Ella puso una mano en el hombro de Jesse. Entrené a muchos soldados en mi tiempo. Pensé que tal vez ya era hora de venir a ver a uno. Más tarde, esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras los árboles, algunos soldados jóvenes se reunieron en el salón. La noticia ya había corrido por la base. Un tirador retirado había regresado y todavía no fallaba. Dentro de la oficina de control, Jesse se sentó junto a su abuelo, sosteniendo el viejo rifle sobre sus rodillas. Nunca me lo contaste, dijo en voz baja. Eddie miró por la ventana. No había mucho que contar. Jesse negó con la cabeza. Has tenido un récord en la base por 40 años. Entrenaste a la mitad de los chicos en la escuela de francotiradores. Dicen que eras uno de los mejores que pasó por Fort Bragg. Eddie encogió los hombros con calma. Los récords se desvanecen, las medallas se guardan en cajas. Lo que importa es para quien te presentas, cuando nadie está mirando. Jesse abrió otra vez la bolsa de lona de Eddie, metiendo la mano más allá del paño de limpieza y los tapones de oídos viejos. Debajo había una carpeta de cuero gastada. Dentro, recortes de periódicos, un certificado desteñido y una fotografía. Mostraba a un joven Eddie Dawson arrodillado junto a dos soldados, uno un joven teniente llamado Parker, y el otro un hombre en silla de ruedas, sonriendo con medio saludo. El titular decía, tirador del ejército rescata a 3 de una emboscada y rechaza la medalla. Encontré esto en internet hace unos años, admitió Jesse. Pero no sabía que eras tú. Eddie se inclinó hacia adelante, pasando el pulgar por el borde de la foto. Esos chicos no volvieron a casa. La única razón por la que ese artículo existe es porque Parker sobrevivió el tiempo suficiente para contarlo. Jesse lo miró con atención. ¿Por qué dejaste de disparar? Eddie se quedó quieto un buen rato antes de responder. Porque después de ese día, dejó de sentirse como una habilidad. Empezó a sentirse como una carga. Así que enseñé a otros. Me quedé atrás de la línea. Dejé que los jóvenes ascendieran. Jesse no dijo nada. Solo asintió. Ese tipo de sentimiento que dice, te escucho, te veo, no lo olvidaré. Afuera, unos cuantos reclutas formaban en una fila silenciosa cerca de la entrada, no para entrenar, sino para estrechar su mano. Uno a uno pasaron, sin fanfarrias, solo agradecimiento. Nadie pidió historias, solo decían, gracias, señor. Y Eddie asentía en respuesta. Nunca les contó sobre la emboscada, ni las misiones nocturnas, ni las medallas que nunca llegaron. Simplemente se sentaba ahí, con una gracia silenciosa que decía, nunca estuve aquí para ser recordado. Solo no quería ser olvidado. A la mañana siguiente, el campo de tiro estaba tranquilo. Sin ejercicios programados, sin órdenes gritadas. Solo el murmullo constante del viento entre los árboles. Eddie llegó temprano, no porque se lo pidieran, sino porque sentía que era lo correcto. No llevaba nada más que un termo con café y su gorra bajo el brazo. Al otro extremo del campo, Jesse esperaba. Detrás de él, 4 reclutas, los mismos que se habían reído apenas 2 días antes. Ahora sostenían blancos nuevos bajo el brazo y se veían nerviosos. No por miedo a ser regañados, sino por no querer decepcionar. Soldado Dawson, llamó Eddie. ¿Estos muchachos tienen talento? Jesse sonrió. Mejor que antes. Todavía tienen mucho que aprender. Eddie asintió. Bien. Manténlos firmes. Se quedó atrás esa mañana. No tocó un rifle. No dio un discurso. Pero de vez en cuando Jesse miraba de reojo para asegurarse que seguía observando. Y Eddie siempre lo hacía. Más tarde, mientras los reclutas recogían, el sargento Kramer se acercó. Te debo una disculpa, dijo en voz baja. Pensé que solo eras alguien que venía de acompañante. No sabía que estaba parado frente a la razón por la que existen la mitad de nuestros manuales de entrenamiento. Eddie le estrechó la mano. Todos empezamos en algún lugar, sargento. Lo que importa es cómo terminamos. Kramer asintió. Es tu disparo. Lo enmarcamos, el blanco. Va a ir en la oficina principal junto a la placa de 1983. Eddie levantó una ceja. ¿Todavía tienen esa placa? Kramer sonrió. Ahora sí.
Antes de irse, Jessie lo alcanzó. Ahora hablarán de ti. Los demás te recordarán. Eddie bebió de su termo y luego miró el campo tranquilo. No me preocupa que me recuerden, dijo. Solo me alegra que alguien más conozca la historia ahora. Se puso la vieja gorra y caminó hacia la camioneta. Jessie se quedó un momento más observándolo partir. Porque a veces, los legados no necesitan estatuas ni discursos. A veces, basta un buen disparo. Y alguien dispuesto a presenciarlo. 3 días después, un nuevo marco apareció en la pared de la oficina principal del campo. Colgaba junto a una placa antigua, que había acumulado polvo por décadas. Dentro del marco estaba el blanco del segundo disparo de Eddie Dawson. Todavía partido, todavía perfecto. Bajo él, una pequeña placa de latón decía, Edward Dawson, Fort Bragg, 1983, devuelto en 2023. Preciso aún, humilde aún. La mayoría de quienes pasaban no lo notaban al principio, pero los que sabían se detenían en el rincón de la oficina. Un marine retirado se inclinó y susurró. Falló una vez, y luego nos recordó a todos cómo es la verdadera disciplina. Afuera, Jessie encontró a su abuelo sentado solo en el banco bajo el viejo asta de la bandera. Una brisa suave movía las hojas sobre ellos. El bastón de Eddie descansaba a su lado, sin tocar. En sus manos no había más que una servilleta doblada y una taza de café negro recién servido. ¿Vienes a disparar otra vez? ¿Disparar?, preguntó Jessie. Eddie negó con la cabeza. No, solo vine a escuchar. ¿Escuchar qué? Inclinó la cabeza hacia el campo, donde otro grupo de reclutas se alineaba en el campo de tiro, el sonido de todo continuaba. Se sentaron juntos un rato, sin decir mucho, porque algunas historias no necesitan ser contadas 2 veces. Y algunos legados no necesitan volumen, solo silencio, respeto y una bala que encontró su objetivo. Aunque hayan pasado 20 años, si alguien en tu vida alguna vez mostró una fuerza silenciosa, comparte esta historia con esa persona. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesita recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad.